Bienvenidos a Yo Soy Panamá, el pueblo habla. Y siguiendo con el tema de lo que es la violencia institucional y cómo viola la corrupción los derechos humanos, especialmente cuando hay tráfico de influencias, discriminación y racismo en una situación de violencia de género. Y vamos a tocar 2 puntos en base a la respuesta dada por parte del ex procurador Ulloa al procurador de la administración González. Y esto tiene que ver con un caso de violencia de género y la no respuesta de las autoridades por la denuncia presentada. En la respuesta del procurador Ulloa, él mismo responde que el expediente que se encuentra en la Fiscalía Anticorrupción fue archivado porque no se le encontró faltas a la funcionaria denunciada, no siendo esta la única funcionaria denunciada. Ahora, el tema de violencia institucional no se tocan en los medios de comunicación. Las amenazas están tipificadas en el artículo 138A del Código Penal. A esta ciudadana se le ha remitido en varias ocasiones a la Fiscalía para presentar denuncias por violencia de género y maltrato psicológico, pero es en Fiscalía donde no le toman la denuncia. Aquí se le refiere a la corregiduría de David Chiriquí, donde la funcionaria Ana María Gantes, bajo su papel de corregidora, apertura el expediente por amenazas, agresión verbal y hostigamiento. Pero el expediente 264 Charifa-18 resulta ser un expediente ficticio. Ni la Fiscalía ni la Procuraduría General se percataron de eso. Ahora, dentro de este expediente se identifica la relación entre la denunciante y el agresor, se identifica la dirección correcta de la denunciante y se omite, 1, que el agresor confesó responsabilidad de actos delictivos en contra de la denunciante. 2, documentación que fue presentada como prueba dentro del expediente. 3, de que habían nuevas amenazas. Y las nuevas amenazas tienen que ver con el segundo expediente, donde encontramos que la denunciante pasa a ser demandada. Ahora, la dirección de la denunciante se modifica en el expediente de la demanda en su contra. El segundo expediente tiene una dirección no existente. No existe. 3, que en el primer expediente se le reconoce como inquilina, firmante de un contrato y se presenta el contrato, que es un contrato de arrendamiento. En el segundo expediente se le indica que es una invasora. 4, la residencia en conflicto se encuentra en el corregimiento de David Este, cuando la funcionaria que acoge el expediente o la solicitud de desalojo pertenece al corregimiento de David Cabecera. Ninguna de estas situaciones fue vista, entendida, ni se percataron los funcionarios tanto de la Fiscalía Anticorrupción como la Procuraduría General de la Nación. Ahora bien, dentro del primer expediente, recordemos el expediente por las amenazas, el cual es un expediente ficticio. Se presentaron las pruebas que se necesitaban en el segundo expediente. Sin embargo, si vamos a ese día, no hay un acta. Se presentaron quejas por las anomalías observadas dentro del expediente bajo la corregidora Ana María Gantes y posteriormente corregidora de descarga Catherine Gómez ante el superior jerárquico, el alcalde Francisco Vigil. ¿Qué hizo el alcalde Francisco Vigil? No se sabe, pero es allí en la alcaldía donde se le informa a la denunciante que el expediente 264 Charifa-18 es un expediente ficticio. Ahora, para el segundo expediente, estamos hablando de una funcionaria, 1, que tenía conocimiento de que existía una relación contractual. 2, cuál era la dirección correcta, pero se modifica en el segundo expediente. 3, que la dirección estaba fuera de su jurisdicción. Y 4, que el arrendador cumple su amenaza y entra en la residencia cuando no está la inquilina y sus hijos. No solo entra en la residencia, sino que destruye sus pertenencias. Y la inquilina llama a las autoridades para notificarlas del delito. Pero el delito es convertido en una inspección ocular. Entonces, esta residencia es violada en 2 ocasiones. La primera por el arrendador y la segunda por la funcionaria Ana María Gantes, cuando se supone que estaba haciendo una inspección ocular para una dirección en papel que no existe y que está fuera de su jurisdicción. Toda esta información reposa en el expediente
de la Fiscalía Anticorrupción y se ha elevado como queja, consultas, solicitudes ante varias autoridades, pero estas no han dado respuestas. Quinto, con este segundo expediente se omite que en la residencia habían niños y que las pertenencias de los niños estaban en la residencia, los documentos, los útiles escolares, los uniformes, sus pertenencias, todo en general. Si hacemos una lectura de la demanda de desalojo, vamos a ver que la misma demanda omite también que habían niños. Sin embargo, si buscamos el contrato de arrendamiento, vamos a encontrar que los niños están identificados. Y se pone en ese segundo expediente de que esta denunciante abandonó la residencia, cuando en realidad fue una violación de domicilio donde se cumple una de las amenazas que están documentadas tanto en la corregiduría como en la alcaldía, y se elevó la queja ante la Defensoría del Pueblo, pero ellos no mantienen ningún registro ni recordé las fechas en las cuales elevamos esas quejas. Violencia institucional. Este caso ha sido llevado hasta la Corte Suprema de Justicia ante la falta de respuesta por parte de las autoridades. El artículo 14, numeral 19 de la Ley 82, que es la ley que trata de la violencia de género, establece dentro de los derechos de la víctima contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios públicos o a los funcionarios por el incumplimiento de plazos y demás irregularidades. Y hemos consultado a las autoridades cómo funcionan esos mecanismos eficientes cuando hay violencia institucional, tráfico de influencia y corrupción de por medio. ¿Y qué hemos recibido como respuesta? Silencio. Llegamos hasta la Corte Suprema y presentamos varios habeas data y no fueron admitidos. Si buscamos en la página de transparencia de la Procuraduría General de la Nación, el nombre de Sharifa Ranger no aparece. Entonces, alguien que explique por qué la Procuraduría no mantiene registro de las notas y de las quejas y de las solicitudes presentadas. Nos presentamos en la Fiscalía Anticorrupción en varias ocasiones para hacer aportes de pruebas al expediente y ampliar el expediente y no se nos permitió. Solicitamos como parte del proceso conocer qué se había investigado dentro del mismo y no se nos permitió. Y es más, desde la presentación de la denuncia el 24 de agosto de 2018 no ha habido contacto del Ministerio Público hacia nuestra persona. Según el fiscal de investigación, la Fiscalía Anticorrupción no tenía manera de contactarse con la denunciante. Por ende, la información fue remitida a la Procuraduría General, pero ni la Administración Porcel ni la Administración Ulloa dieron respuesta. Y la respuesta recibida es del procurador a procurador y no de procurador a ciudadano. Todavía no han podido responder el por qué nuestras consultas y nuestras quejas no aparecen reflejadas en la página de transparencia. Ahora bien, tenemos las 100 reglas de Brasilia y los acuerdos para el acceso de la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Y elevamos a las diferentes autoridades consultas de quién es competente, quién es responsable en la República de Panamá de velar porque los funcionarios cumplan con sus funciones. ¿Quién es responsable en Panamá de velar de que los derechos humanos de todas las personas sean respetados? ¿Quién es responsable en Panamá de que los niños menores de edad reciban la protección que el Estado panameño está obligado a brindarles? Pero no hay respuesta. Por ende, vamos a compartir con todo Panamá todas aquellas omisiones que los funcionarios públicos no han querido ver, todas aquellas preguntas que no han querido responder, todos aquellos delitos que no han querido investigar y todas aquellas preguntas que no fueron respondidas y si fueron respondidas, no fueron respondidas adecuadamente. Aquellos funcionarios públicos que tienen conocimiento de los hechos. El artículo 17 de la Constitución Política de Panamá establece de que los funcionarios están para cumplir y hacer cumplir las leyes. Y en la provincia de David Chiriquí no recibimos respuestas, ni recibimos la protección de la ley. Eso se llama discriminación y racismo.
No hubo una sola autoridad que interviniera, pero llegamos a Panamá y ha habido un silencio. 30 meses es demasiado. Todo va acorde con lo que establece la Ley 82 para la definición de violencia institucional, pero este es un tema que las autoridades no quieren tocar. En vista de que las autoridades no quieren dar respuestas, pues nosotros vamos a alzar nuestra voz por nosotros, por nuestros derechos y por el derecho de nuestros hijos. Nuestros 3 hijos salimos de la residencia por amenazas, actos delictivos y el engaño de los funcionarios representantes del Estado panameño. Tenemos 4 habeas data en Corte Suprema que no fueron admitidos. Eso significa que las autoridades a quienes se le elevaron las consultas no van a dar respuestas. Falso. Vamos a seguir haciendo preguntas hasta recibir respuestas. Los derechos de todos los ciudadanos en Panamá se respetan. A todos los panameños, conozcan sus derechos, conozcan su constitución y conozcan a sus autoridades. Vamos a conocer quiénes son y por qué es tan importante que conozcamos nuestros derechos. Síganos en nuestras redes. Yo soy Panamá, el pueblo habla. Sigue el hashtag Panamá conoce a tus autoridades.